La doctora Lourdes Flores Nando, abogada de Fuerza Popular, finalmente ante este pedido de nulidad ante el Jurado Nacional de Elecciones. Lourdes Flores Nando, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Encantada. A ver, lo primero, ¿no? Un poco retomando también lo que fue el día de ayer. Carta al presidente Sagasti y luego incluso una visita al señor Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos. ¿Cuál es un poco el fin? ¿Cuándo se van a dar estas dos situaciones, doctora Lourdes Flores? En razón de las prohibiciones existentes, he tomado conocimiento de ese hecho, igual que tú, en la plaza pública. Y aclararé que si bien... ¿Cuál, perdón? La de la carta de Sagasti. La carta, lo que va a hacer la señora Fujimori, todo eso me he enterado en la plaza pública como Ok, tú. pero la carta hacia la OEA, sí, no. creo Eso que se se había dado... Okay. Vamos la de Sagasti, entonces. Hago el comentario simplemente como una ironía de la situación que se está viviendo. A ver, efectivamente yo ejerzo, como es lógico, el reclamante es Fuerza Popular Su Defensa, pero en realidad, si bien lo hago y lo hago muy satisfactoriamente, siento que también represento a ese importantísimo número de peruanos que estamos reclamando conocer la verdad. Y en ese sentido, hemos planteado al Jurado Nacional de Elecciones una serie de exigencias, de acciones a seguir. En la primera resolución sobre la materia nos han dicho no podemos mirar las cosas. Luego viene esta carta explosiva de un miembro del jurado que les imputa a sus pares falta de imparcialidad. Y frente a todo eso, seguimos intentando buscar qué salidas pueden haber, razonables, dentro del marco de lo que se ha ocurrido en otros países de América Latina, como es el caso de Bolivia, pero sobre todo destinados a encontrar la verdad de manera pacífica, ordenada, con arreglo al derecho internacional y al derecho peruano. Y creemos que la auditoría internacional es un camino. En ese sentido, un grupo de personas de distintos partidos políticos, parlamentarios elegidos, etcétera, hemos firmado esta carta dirigida al secretario general de la OEA, pero no somos quien para poder hacer ese requerimiento. El único que lo puede hacer formalmente es el gobierno, sí, o la autoridad electoral, ¿no? Son los dos que podrían hacer el pedido. Y en ese sentido me parece importante que la señora Fujimori dirija una carta al presidente de la República y que a su vez le diga a su contrincante, oye, pidámonos los dos, sin nada hay que temer. Hagamos el último esfuerzo por conocer la verdad. Un pedido es que el propio Pedro Castillo se sume también a ese pedido. El otro es que finalmente el presidente Sagasti de motu propio, ante el pedido de ustedes, se lo pide a la Organización de Estados Americanos. Y la pregunta es, o mejor dicho, la explicación para este tema, que es lo que agradezco tanto que me permitas hacer, es ¿por qué no? Lamentablemente, porque nosotros estamos siguiendo todos los cauces, mañana estamos citados, vamos a hacer el cuestionamiento que tenemos a la forma como se ha reconformado el jurado, porque nos parece que... ahorita llegamos a... sí. Pero en fin, pero más allá de eso, es evidente que se han producido tantos dimes y diretes, tantos problemas internos, cuestionamiento, un miembro que renuncia, una designación que no es muy legal, cuestionamientos al representante nombrado por las universidades peruanas, una actuación del presidente del Congreso, del Jurado de Elecciones que excede sus facultades. Entonces, frente a todo esto, ¿qué salida puede haber ordenada, civilizada, con una experiencia en América Latina previa? La auditoría. Yo creo que ya sería la última garantía para poder lograr conocer la verdad. Déjame hacer una pregunta. ¿Lo incluimos en la ley, digamos, futura electoral para que siempre, digamos, después de que el Jurado Nacional de Elecciones decida algo, hayan auditorías o es un pedido excepcional? No, reconozco que en este caso es un pedido excepcional. No, lo reconozco, no hay un antecedente que se ha ido, como tampoco creo que lo hubo en Bolivia. Pero creo que las circunstancias de un resultado tan estrecho, los cuestionamientos que nosotros creemos con absoluta objetividad, demostrados por lo menos como indicios dignos de indagar, con pericias grafotécnicas, los estudios estadísticos que comienzan a evidenciar votaciones que son inverosímiles, las manifestaciones de actos previos, como la capacitación a los personeros para que se pongan primero en las mesas y pregunten... Vamos a eso, tengo todo apuntado. Muy bien, magnífico. Entonces, todo esto es un conjunto de elementos que en nuestro concepto debían llevar a la autoridad a indagar dentro de sus funciones constitucionales para podernos dar lo que dice la Constitución, asegurar el resultado electoral. Si eso no se puede dar, ¿qué es lo que puede dar tranquilidad? Que un ente neutral asesore, asista técnicamente, porque no es lo mismo una misión de observación que una auditoría. En una auditoría vienen peritos caligráficos, vienen peritos informáticos, etcétera. Pero entonces para usted, perdón que le interrumpe, digamos, la única manera de poder reconocer una derrota de Fuerza Popular es con una auditoría. Creo que en el momento actual todavía no es decir qué pasará cuando el jurado resuelva, porque estamos en la exigencia de lo que el jurado resuelve. Solo te puedo responder lo que he dicho desde el primer día y lo digo también hoy. No nos apartaremos, por lo menos yo, no me apartaré un milímetro del mandato constitucional.
pero entre tanto, ni por supuesto alentaremos... ¿Por qué recién ahora el pedido de auditoría? ¿Por qué no antes? Bueno, porque las cosas... Porque teníamos un pedido expreso al Jurado Nacional de Elecciones para que actúe, porque no se había dado un cuestionamiento tan severo como el que supone que un miembro del propio jurado renuncie con un portazo diciéndoles actúan imparcialmente. ¿Usted tiene pruebas de que lo que dijo el señor Arce en su carta, o él presentó alguna prueba de que es cierto? No me corresponde... ¿Y por qué le corresponde, digamos, asumir tan fácilmente que lo que dice Arce es cierto? Porque en principio si un fiscal supremo, que no es pues un aprendiz de derecho, ¿no es cierto?, se retira de un jurado electoral, que es la máxima instancia, representando a la institución que representa, debo suponer que tiene razones para apartarse. Final de la carta porque mis 40 años que pecha a la presidenta, al Ministerio Público, a la fiscal de la ¿Perdón? Nación. ¿No escuché? Que pecha. Finalmente dice, aquí los espero parados con polvo. No le tengo miedo a este, no le tengo miedo. ¿Le parece, digamos, la carta de esta persona que nos quiere hacer pasar por, digamos, una persona digna, que finalmente no se presta a lo que estaría haciendo una imparcialidad o una parcialidad, perdón, del Jurado Nacional de Elecciones? A ver, yo creo que los estilos de cada cual, yo no soy quien... Al señor lo he conocido en la televisión, o sea, el día de mi informe oral... ¿Pero no sabía algo de él antes de...? Yo, por lo menos, como no soy abogado penalista, no tenía con él ningún conocimiento. Pero en todo caso, el sentido central... No te ríes, de verdad. Okay, pues. okay, el sentido, no lo conocía. Es que no revista noticias, no revista prensa, no revista política, no revista... Si alguien... Okay. No dejo la ironía, no dejo pasar la ironía. No lo conocía y profesionalmente en términos profesionales debo suponer que si los cuestionamientos que hay... Porque me debe estar viendo las investigaciones que hay sobre él, ¿no? Correcto. Bueno, si su institución, a pesar de las investigaciones, lo ha nombrado, problema de la institución. Yo estoy actuando con un tribunal electoral y eso sí puedo decir, en mis más de 40 años, en mis casi 40 años de abogada, he visto pues cientos de discordias, o sea, votos en contra. Pero que un magistrado se vaya de un órgano electoral y le diga a sus pares no son imparciales, a mí me parece modestamente que es un tema que no se pasa por agua tibia, ¿no? A mí me gustaría más bien que la gente, no ese pacto infame de alarma de voz y que diga finalmente cuáles eran las pruebas de lo que decía. Ahora yo le hago la pregunta porque le escuché en RPP también, cuando usted decía finalmente también que, claro, la salida de otras 3 personas de... el pacto ético electoral del Jurado Nacional de Elecciones también le decía algo. Bueno, no me he referido a eso, pero... Okay. ¿Pero usted ha conversado con Delia Reboredo? ¿Saben por qué Carmen Maquebo han renunciado? No lo sé. Y más bien a la doctora Reboredo, por supuesto que la conozco, ha sido mi profesora. ¿No se lo ha preguntado, no ha tenido curiosidad de decirle por qué ha renunciado para ver si es que en esa misma línea lo que dice el señor Arce es cierto? No le he preguntado. Además, tengo entendido que ella no ha renunciado por asuntos internos del manejo del jurado, sino porque simplemente en su función no se sentía respaldada. Ok, entonces en esa misma línea, creerle todo a priori a lo que dice el señor Arce en una carta en la cual no presenta pruebas. Es que para mí, a ver, yo se lo digo, para mí cuatro miembros impresentables del Jurado Nacional de Elecciones que no han hecho una chama, pero lo que me sorprende es que cuando uno renuncia y tira un portazo, además con una ilegalidad que es finalmente renunciar cuando no se puede, querer santificarlo, porque finalmente apunta en el relato que ustedes plantean. No, yo no santifico a nadie, yo creo en Dios y en los santos, por supuesto, pero el señor Arce debe ser un mortal, seguramente muy mortal. No, pero vamos, Cristian, a ver, ¿por qué no nos centramos en el fondo? Ese es un elemento que efectivamente... No, yo me centro. Usted me lo planteó como una cuestión que era una bomba nuclear, la renuncia y lo que había dicho por el señor sí, así lo creo. Y así lo creo. ¿Que es una bomba atómica? Claro que lo creo. O sea, sí, pero les legitima al Jurado Nacional de Elecciones si usted lo plantea como que eso es saludable. No, ni mucho, ni saludable de ninguna manera. Perfecto, Lo que creo es que es muy lamentable, pero tú me preguntas... ¿Y por qué una persona actúa así? Sin santificarlo, ni efectivamente no me había percatado tu pregunta sobre las investigaciones, que sigan las investigaciones. No, mi único tema es que alguien se aparta de un caso... una prueba, doctora Florenano, en una carta en la cual chanca a todo el mundo, no presenta una sola prueba de nada. Bueno, yo no sé exactamente qué cosa lo ha llevado a llegar a ese límite en que un magistrado, pero que repito, un fiscal supremo, se aparte, le dice a sus pares, no es que les ha dicho discrepo, no les ha dicho, esto es una burla, no puedo hacer nada. Entonces yo creo que es un hecho que sí pues remueve a la autoridad electoral de manera increíble. Y si además sobre otros los magistrados, y no tanto por la chupindeanga, sino porque en general también sus mandantes, me refiero al doctor Rodríguez Vélez, designado, también sus mandantes les dieron poder...
4 impresentables. Bueno, fíjate que la palabra es tuya y no mía. Sí, claro, es mía. Yo no me atrevería que Lo que pasa es que yo no voy a escoger a uno de acuerdo a que finalmente si es que aporta algo o no a mi relato. Pero ya que usas esa expresión tan dura, que no es mi caso, porque quizás soy más... Entonces, para usted solamente hay 3 impresentables y no 4. No, yo no, la palabra impresentable... Pero entonces le cree al señor Arce cuando dice que son parciales, porque si son parciales son impresentables. yo no usaba la palabra impresentable. Es que, doctor, eso es lo que yo le pido, claridad. Bueno, claridad es, me parece que están incumpliendo su deber constitucional y eso es muy malo. No los convierte en impresentables, los convierte en no cumplidores de su deber constitucional y seguir siendo la misma... Eso puede ser una acusación constitucional si no cumple. ¿Y tú crees que si finalmente se produjera un resultado en el que no han cumplido su deber, ¿no habrá en el curso de la historia quien les tome cuentas por eso? Debería. Por supuesto. Y sin descalificar a nadie. ¿Por qué cree? La gente más joven y memento como tú tiene esas licencias. Yo ya estoy un poco tía, entonces guardo más. Que las licencias, esa manera de ir en curva y decir que lo que dice le creo todo y los otros 3, y que tenemos a un digno, 3 impresentables. Bueno, probablemente. La cuarta vez dejo constancia que el periodista usa la expresión no yo. ¿Por qué está en desacuerdo con la juramentación del señor Rodríguez Montesa? Por razones legales. Porque el presidente del jurado no podía por él mismo solo suspender. No lo puede hacer. No hay un solo artículo que le faculte a eso. Y en consecuencia, él ha hecho algo que es incorrecto. Comprendo que se le creó pues un problemón. ¿Cómo resuelve ese problema? Pero ha usado una vía que no era la correcta porque él no puede suspender. Y no pudiendo suspender, no puede nombrar, no puede la fiscalía nombrar al suplente o hacer que el suplente entre a cubrir el puesto. Tan lo es que el propio designado presenta una carta. Esa es otra cosa pues rarísima. El designado presenta una carta y dice más o menos así, para ponerlo en sencillo: señora jefa, fiscal de la Nación, asumo el cargo porque usted me lo manda, pero yo creo que tengo problemas porque el artículo 11 de la ley orgánica no lo permite. Entonces, es otra situación extraña, es otra situación irregular. ¿Te das cuenta que estamos, sin usar tu expresión tan dura y que no sería de mi parte correcto usarla, yo soy, pues, no soy periodista, no tengo esa licencia, soy apenas una abogada y una política que procura ceñirse a la Constitución y a la ley, pero todo esto no te das cuenta qué hace que el órgano electoral sea cuestión. Entonces, ¿cuál es la salida? O sea, golazo del señor Arce. Claro, ¿perdón? Ya una deslegitimidad. Finalmente, ¿debió renunciar o no? ¿Es factible que haya renunciado? No puede renunciar. Por eso el problema es muy serio. El problema es el enredo que se ha creado. ¿Cómo se sale de ese enredo? ¿Puede renunciar o no puede renunciar? No puede. ¿Es legal que pueda renunciar? No puede. Entonces, ¿por qué finalmente se ha desistido? ¿Quién se ha desistido? El señor Arce. No, pues no se ha desistido. Le ha presentado una declinación, que es también una forma eufemística de decir... no. ¿Está bien? ¿Podría hacerlo? ¿Era legal lo que ha hecho el señor Arce? Legal, estrictamente no lo es. Él no podía apartarse del cargo. Pero eso es lo grave. O sea, es una situación extrañísima. Pero entonces, ¿cómo podemos decir que el señor Arce ha actuado de manera ejemplar al finalmente decirlo el resto cuando está haciendo una ilegalidad? Tú pones adjetivos que yo no uso. Yo he sido simplemente objetivo en señalar los hechos. Ni he dicho impresentables, ni he dicho ejemplar. Ese señor ha tenido una actuación puesta por escrito que me parece que no es de un aprendiz y que, juzgado los hechos objetivamente, me parece que es una situación grave. Si a eso se suma que se siguen otras ilegalidades, ¿cuál es la conclusión? Estamos ante un Jurado Nacional de Elecciones de muy poca credibilidad. Y frente a eso, ¿qué proponemos? Una salida razonable, que ha tenido un antecedente en América Latina. Pero entonces, ¿le parece, perdón, que si Rodríguez Montesa no ha sido finalmente todo lo que pueda decidir el Jurado Nacional de Elecciones va a ser nulo? Va a tener cuestionamientos, claro que sí. ¿Pero esa es la dilatación que se buscaba acaso? No va a haber dilatación, porque si el jurado no atiende nuestro reclamo que formularemos mañana y el jurado sigue adelante, habrá una decisión. Pero si se da una proclamación, ¿a ustedes les parecería una catástrofe en el sentido legal también, porque finalmente todo es nulo? Como en la vida, finalmente las Sería una proclamación nula. Como en la vida, finalmente las cosas tienen que tener una solución. Cuando llegue ese día habrá que decir qué hacer, pero entre tanto, la invocación patriótica es que los órganos electorales cumplan su tarea. Eso es lo que me parece que es el día de hoy. Cuando llegue el día que haya que decir lo que haya que decir, creo que 40 años de vida democrática jamás serán desdichos y mi respeto a la Constitución jamás será desdicha. Pero entre tanto, hoy día, nos parece que estamos tratando de encontrar salidas para que el propio jurado electoral, cumpliendo la Constitución, diga en su momento lo que tiene que decir. Garantizo
que este numerito corresponde a la autoridad. Okay, yo no creo que hoy día lo pueda esa sería únicamente la auditoría, vista las cosas, porque ya ni siquiera finalmente la entrega, ¿no?, del padrón de electores. Además, o sea, digamos, son pasos que también son complementarios. Se entrega el padrón, se hace la verificación, o sea hay cosas que corregir del camino trazado y que no hay que olvidarlas. O sea, el requerimiento del padrón a disposición del jurado, el requerimiento de las actas de la RENIEC a disposición del jurado, también son, por supuesto, que son demandas absolutamente lógicas. Tengo la absoluta convicción del fraude en BES y la absoluta convicción de que ganó Keiko Fujimori. Sí. ¿Con qué pruebas sostiene eso? Vamos a decir, los abogados decimos a contrario, es decir, advierto, y esa sí es una opinión absolutamente personal, sobre la cual la autoridad es la que tiene que decidir. Esta es una posición personal, entonces esa sí la refrendo. Yo tengo la absoluta convicción que han habido actos irregulares basada en firmas falsas acreditadas con pericias, grafías, o sea, escrituras del mismo puño en la parte de las actas de escrutinio en distintos lugares y horas, lo cual resulta imposible. Un miembro en el debate dice, es que me parece muy extraño cómo una persona se ha paseado. No, pues señor, lo que estamos planteando es que ustedes analicen si es que no ha habido actas fuera de las mesas que han sido llenadas por el mismo entonces puño. buen punto, digamos, en el tema de la persona que había tenido el mismo puño, sí, que finalmente se habría movido, ¿no?, en un día 8 y 30 minutos, que es imposible. Usted lo que plantea es que se habrían manipulado actas. Claro, por supuesto. Se habrían llenado finalmente las actas. ¿Alguna prueba de ello o solamente se llega a la conclusión de eso por el puño? Dices el de hecho, claro, que no es poca cosa, un hecho objetivo. Correcto, pero por ejemplo han cuestionado la cadena de custodia de las actas para poder verificar que esto habría ocurrido. Esas actas son actas observadas y en consecuencia, como consecuencia de la apelación, será un tema que el jurado tiene que resolver, por supuesto. Claro, pero indicio, entonces, ¿cuál otro? El tema de la firma, porque mi pregunta... Firmas falsas, uno. Firmas falsas. ¿Han ido a encontrar algún miembro de mesa que haya dicho efectivamente me falsificaron la firma? No, ¿O solamente son peritos? Son peritos, pero es que solamente es un adjetivo, un adverbio que no corresponde. Cuando uno tiene una presunción que una firma es falsa... ¿Y por qué no haber ido a buscar a la persona? Bueno, porque esas son tareas que tendría que hacer en todo caso la autoridad. Uno presenta una pericia... Pero si ustedes tienen que presentar las pruebas de que ha habido fraude. Estamos presentando una pericia, pues. ¿Y por qué no ir a buscar a la persona? Hasta ahora no ha salido una sola persona. Porque lo que nos correspondía, como le corresponde a cualquier ciudadano que quiera acreditar una falsificación, no es ir a buscar a la persona, es presentar la pericia. Eso es lo que corresponde legalmente. Pericia? Si lo que finalmente se muestra que la firma no es la misma que RENIEC, pero ni siquiera han demostrado si es que firmó otra persona, ¿por qué no haber ido a buscar a la otra persona para entregar esa prueba? No, pues a ver, primero paseamos porque son 3 días, se presenta una pericia, con la pericia... Sí, pero todavía estamos a tiempo, porque una cosa es las pruebas que puedan ir al Jurado Nacional de Elecciones, que efectivamente se han parado mucho en forma, y otra cosa es la prueba que pueda salir de darle convicción políticamente, ¿no?, a lo que ustedes plantean, pero esa prueba todavía no está. Bueno, pero hay dos más sencillas, que son, traiga usted el padrón y traiga la fecha RENIEC. Esas son 2 pruebas mucho más sencillas al alcance del sistema electoral que se pueden hacer en minutos, y a la hora que tú veas la firma de este señor, que ha sido probablemente registrada en una determinada hora, y mires el acta, constatarás si son iguales o no son iguales. Esa es una constatación absolutamente sencilla de hacer, que no dilataría el proceso y que se cumpliría lo que ocurre en un llamado cotejo. Analizas documentos y llegas a una conclusión. Eso es lo que jurídicamente se llama un cotejo. Firmas, no, el mismo puño, ¿cuál más, doctora? ¿Cuál otra prueba desde su punto de vista? Esas dos ya suman casi 350 actas, ¿no? O sea, no es poca cosa, ¿no? No digo, pero ¿alguna otra prueba finalmente para lo que ustedes llaman fraude en mesa? Hay una tercera que tiene que ver con la conformación de los miembros de mesa, que no correspondía a la realidad, que también podría ser el indicio, del indicio de algo irregular. Y finalmente los estudios estadísticos, ¿no? O sea, eso quiero llegar, los estudios estadísticos. ¿Cuáles? Porque hay estudios estadísticos que dicen que sí y otros que dicen que no. Usted, entiendo, se ha apoyado en el señor Arriarán, que finalmente ayer tuvo que corregirse respecto del número de actas, y el otro finalmente no, que ha presentado el señor Córdoba, el señor Beteta. Bueno, a ver, hemos trabajado, nos ha apoyado gente con conocimiento estadístico. La estadística es en algún momento en la teoría del proceso se dudaba si era una prueba, porque efectivamente con la estadística tú llegas a probabilidades. No, y eso lo reconozco en la audiencia. Finalmente usted dice lo que no han dicho muchos, que eso no es prueba de nada, sino que finalmente complementa lo que ustedes, desde su punto de vista, es lo que dice un tratadista colombiano, y lo ha dicho el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos en un caso de discriminación. O sea, cuando tú juntas los elementos, me encuentro con una firma falsa en una mesa, analizo esa votación, la comparo con la votación de otras mesas de ese colegio y veo que estadísticamente es improbable, bueno, el deber de una autoridad electoral es mirar. En Bolivia eso se corroboró con pericias grafotécnicas, con pericias estadísticas. Me ha tocado mucho el tema de Bolivia. Déjeme ir a Bolivia. Venga. ¿Por qué me hace el paralelo con Bolivia, doctora?
¿Cuál es la similitud entre Bolivia y el caso peruano? Si revisas el informe, las faltas encontradas, las fallas, estas irregularidades son bastante similares. Yo reconozco que... Ellos encontraron personas que efectivamente se les había falsificado la firma. Por eso. Lo que ustedes no han podido presentar. En el caso boliviano se hacen pericias grafotécnicas y se encuentran estas coincidencias. Lo reconozco, no voy a faltar a la verdad, que en el caso boliviano, el mismo día de las elecciones saltó un problema informático. Por favor, se hizo un apagón y finalmente se encontró posteriormente que había otro servidor. No estoy diciendo que los casos sean iguales. Pero usted lo ha planteado hasta que le hemos hecho hincapié en lo que es el caso boliviano. Pero es que Y en su defensa lo ha planteado también el caso boliviano. Por supuesto, y lo seguiré planteando, porque hay elementos comunes. Entonces, habiendo elementos comunes y habiendo, digamos, disimilitudes por las realidades que nunca son iguales, me parece que las que nosotros estamos advirtiendo y estamos acreditando al Moxen justifican que se haga un análisis final que nos dé a todos la tranquilidad de saber cuál es la verdad. Vamos entonces por las diferencias, porque la misión de observadores, vamos por las similitudes. La misión de observadores en Bolivia finalmente dijo, la misión de observadores que también ha habido irregularidades y finalmente también se dio la auditoría que ustedes piden. Aquí es el caso contrario, la misión ha dicho que no hubo nada. Yo soy un par de veces jefa de misión. Yo fui jefe de misión de observación en Panamá, fui jefe de misión de observación en El Salvador, ¿no? En Panamá, por ejemplo, hicimos un cuestionamiento importante a la actuación que había tenido el gobierno en ese momento. Lo que te quiero decir es que la observación electoral cumple un papel importantísimo y yo no descalifico a nadie. Me parece que ellos han cumplido, incluso creo que han hecho una muestra que lo sé. Pero los hechos que han surgido luego, fruto de nuestro análisis, evidencian un comportamiento irregular en un puñado de mesas de determinados lugares. Evidencian que lamentablemente el sistema electoral tiene estos canales de penetración. Es, por tanto, una situación que en mi concepto excede lo que es la observación. Y así se lo vamos a explicar mañana al jefe de la misión de observadores, con quien vamos a tener un diálogo Zoom, para explicarle cuál es la situación que nosotros vemos y que nos parece ha ido más allá de los alcances de una misión. También la misión podría complementar, antes de llegar a su informe final, con una misión, con una auditoría. 15 años casi de gobierno de Evo Morales tenía el control de todas las instituciones. Entonces, comparar el caso peruano con Bolivia es un poquito complicado. Bueno, a ver, fíjate que tú... 15 años, el apagón, el tema del servidor. Finalmente, no solamente encuentran los problemas en la firma, sino que además encuentran a las personas a las cuales se les había falsificado la firma. En mi tesis doctoral, recientemente sustentada en Toledo, yo analizo el caso boliviano, entre las cosas que analizo, porque curiosamente él convoca al pueblo, ¿no es cierto?, a un referéndum y el pueblo dice no puede usted postular y él después le hace decir al Tribunal Constitucional que sí puede postular, que es un caso que analizo para analizar los alcances o sea, conozco bastante bien el caso boliviano, el caso del control de convencionalidad. Las situaciones no son idénticas, pero en nuestro concepto los hechos ocurridos en el Perú necesitan de un esclarecimiento imparcial. Ese es el sentido. Dicho con la mayor transparencia y tranquilidad, nos parece que ayudaría. Si yo fuera juez electoral, yo diría, ¿por qué no? Si yo fuera el presidente de la República, diría, ¿por qué no? Vamos a darle al país orden y tranquilidad. Si no lo quieren hacer, ellos son la autoridad y, como te repito... Eso le quiero preguntar, habrá que respetar esa decisión. Porque no, se podría dar finalmente esa situación, que el Jurado Nacional de Elecciones continúe con su trabajo y usted finalmente piensa que todo sería nulo y que finalmente no se vaya a la auditoría. Entonces, ¿cuál sería usted, desde su punto de vista, la posición que tendría que tomar Fuerza Popular, usted como asesora legal, etcétera, de cara al futuro del país? Ok, buena pregunta. Primero, como el día de hoy es el de la exigencia, no hay que hablar de las conclusiones. Me invitará seguramente ese día o escuchará seguramente mi posición. Yo lamentaría mucho que eso ocurriera, porque desgraciadamente, evadiendo su responsabilidad, esas autoridades dejarían un resultado incierto. Lo que me queda claro, por supuesto, es que jamás pasaría por mis labios, y supongo que por nadie que se crea demócrata y quiera el Perú, nada que genere más violencia, más enfrentamiento y más división. Pero no dejaremos de decir las cosas que hay que decir si esa penosa situación fuera dicha. Lo diremos, como he dicho tantas cosas a lo largo de mi vida. Ok, entonces, digamos, no se quiere poner en ese caso, pero sí le quiero preguntar, digamos, su opinión, sin medias tintas, como este programa. Respecto de un posible golpe militar o una anulación de elecciones, le quiero preguntar si es que usted cree que constitucionalmente hay salida para... esas son finalmente salidas de acuerdo a la coyuntura que vivimos actualmente. Rechazo enfáticamente cualquier salida que no sea la constitucional. Ok, ¿la Constitución significa entonces ningún golpe militar? De ninguna manera. ¿Significa anulación de elecciones? El proceso que nosotros estamos conduciendo es uno que debería llevar, en nuestro concepto,
a una anulación de un conjunto de mesas suficientes para que el resultado fuera distinto. Eso es lo que desearíamos que se haga. Esa es nuestra tesis. Esa es nuestra tesis. También hablaré mirando, no sin medias tintas, sino mirando un poco el panorama latinoamericano. Han habido soluciones muy distintas frente a crisis. A ver, hace muchos años en República Dominicana, por ejemplo, se produjo una crisis tremenda, ¿no? Se encontró una solución política. O sea, pasó. El presidente Balaguer, en ese momento el PLD y el PRD llegaron a una solución política. No sé si fue con la o no fue con la pero ¿cuál sería acá la situación política cuando estamos hablando de un tema netamente electoral en la cual finalmente no aparece esa prueba y que usted más bien le pide a la auditoría internacional, bueno, encuéntreme finalmente la prueba para fortalecer mi relato? Qué pena no se puede quitar la máscara porque no se ve la sonrisa. No se está diciendo que luego encuentre la prueba. Se está diciendo, constátese si los hechos que estamos diciendo son ciertos o no. Y si son ciertos finalmente, perdón, y si no son ciertos y finalmente no hubo fraude, ¿habría algún tipo de responsabilidad de ustedes, algún mal sentir o finalmente era lo que tocaba? Era lo que tocaba y si se demostrara que estamos equivocados, habremos estado equivocados. Pero era lo que, a ver, si yo volviera 15 días atrás o 3 semanas atrás, o si en algunos años me preguntara, ¿hice lo correcto?, diría, hiciste lo correcto. Y les diría a los millones de peruanos que se han movilizado, hicimos lo correcto. ¿Hubiésemos pasado por todo esto si Fuerza Popular tenía personeros en todas las mesas? Ah, por supuesto. No, ya los errores políticos hay que mirarlos y contarlos muy bien. Es que hay que tenerlos y probablemente eso se habrá que decirlo sin medias tintas internamente. Y yo, por supuesto, no soy de Fuerza Popular, de modo tal que también en mi propia casa tendré que hacer mis propios análisis de lo que hicimos bien. Y eso sí habrá que hacerlo sin medias tintas. Pero hoy estamos con todas las medias tintas de un grupo que quiere... No debería, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Los excesos verbales han venido de tu lado o de su lado. No, ninguno es exceso, sino que finalmente... Yo les he dicho que se pongan los González Prada. Hay que tomarlo en cuenta. Yo les he dicho nomás que se amarren los pantalones. Y mandarle a Tutti Limundi con una carta sin ninguna prueba. Lourdes Flores Nando, muchas gracias. Gracias, mi querido Cristian. Vámonos a una pausa y regresamos, no se muevan.